Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad académica de hemofilia adquirida en obstetricia. Mi nombre es Liliana Correa, soy médica cirujano, ginecobstetra, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Tengo un magíster en salud pública y estoy cursando mi segundo año de doctorado en bioética. Y les quiero presentar a mi compañera de panel, la doctora Claudia Agudelo. Buenas a todos, mi nombre es Claudia Agudelo, yo soy médica de la Universidad de Caldas y especialista en medicina interna y hematología de la Universidad Nacional y actualmente me desempeño como hematóloga de Keralty. Perfecto. Aquí les presento entonces nuestros conflictos de interés. Básicamente esta es una actividad patrocinada y aquí exponemos nuestros conflictos de interés de manera individual. Para iniciar, vamos a hablar de un caso clínico de la literatura que está publicado en el año 2001 por Choveiri y que fue muy importante porque a partir de ahí se empezó a hablar del concepto de hemofilia adquirida. Se trata de una mujer de 24 años cursando con su tercer embarazo, 3 partos, y era previamente sana, era una paciente sana, no tenía ninguna alteración ni una historia previa de un desorden de la coagulación y ella tuvo en este tercer embarazo un parto vaginal después de haber tenido una cesárea previa sin ninguna complicación en este parto después de cesárea. La paciente tenía paraclínicos y parámetros normales durante este parto y tenía en ese momento PT, PTT, cuadro hemático y fibrinógeno normal y no tuvo ninguna complicación durante su trabajo de parto. Como un antecedente interesante, había tenido una extracción de un diente, una extracción malar que fue no complicada una semana previa al parto. Y lo curioso con este caso es que 4 días después, cuando ya estaba en su casa después del parto vaginal, la paciente desarrolló un sangrado muy importante en el sitio de la episiotomía y un aumento del sangrado vaginal. Por esa razón, consultó un hospital de tercer nivel en Estados Unidos y fue llevada a una revisión de la episiotomía y a un legrado por dilatación y curetaje. Durante este procedimiento, la paciente presenta shock, taquicardia y requirió una histerectomía abdominal total, presentando un sangrado reportado en la descripción quirúrgica como severo, pero de tipo intermitente. Recibió cristaloides tiblos, transfusión durante el evento de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados y se le tomaron laboratorios que estaban normales, pero llamaba la atención un PTT activado de 45 segundos. Recordemos que el valor normal es de 22 a 33 aproximadamente. En los días siguientes, esta paciente requirió ser llevada varias veces a cirugía por un sangrado intermitente muy abundante y requirió múltiples procedimientos, suturas de la cúpula vaginal, empaquetamiento de la cúpula vaginal y tuvo que ser remitida a un centro de alta tecnología 19 días después del parto. Para ese momento ya había recibido 12 unidades de glóbulos rojos empaquetados, plasma, plaquetas y 10 unidades de crioprecipitados, además de haber recibido manejo con desmopresina. Cuando llega a este sitio de remisión, donde la llevan a un centro de referencia en coagulopatías, la paciente llega hemodinámicamente inestable, en choque, requiere ingresar directamente a salas de cirugía, donde la llevan a ligadura bilateral de hipogástricas, con lo cual la estabilizan. Sin embargo, la paciente persiste con un patrón intermitente de sangrado y en la angiografía no encuentran un sitio claro de sangrado, sin embargo, realizan una embolización de la arteria ilíaca interna derecha y nuevamente en este sitio de remisión requiere ser politransfundida. Y miren que de todos los paraclínicos y todos los parámetros que le lograron corregir a esta paciente, todo el tiempo persistió con un PTT activado prolongado en 45.5 segundos, 50, 52 segundos, pero con todo lo demás corregible y normalizable, como PT, como INR, fibrinógeno normal, tiempo de sangrado normal y plaquetas normales, y fue requerida una interconsulta a hematología. Hematología revisa para clínicos y encuentra para ese día un PTT activado de 52 sin respuesta a plasma fresco congelado y entonces deciden solicitar un factor 8. Ese factor 8, recordemos que el factor normal va de 50 a 150% de actividad y esta paciente tenía 8% con el resto de factores normales. Adicional a eso, encontramos que le midieron el inhibidor del factor 8, o sea, un anticuerpo, y lo encontraron positivo, 3.5 unidades Bethesda, recordando que el valor normal es cero, no debe haber este tipo de inhibidor. Entonces, la primera pregunta a trabajar es ¿por qué hablar de hemofilia adquirida en obstetricia? Básicamente por la necesidad de disminuir la mortalidad obstétrica
porque son patologías poco frecuentes y poco socializadas y porque hay la necesidad de considerar otros diagnósticos y diagnósticos alternos en pacientes que se comportan distinto frente a la hemorragia obstétrica. Recordemos que la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de la muerte materna en el mundo, siendo parte de la triada de la muerte materna que está dada por hemorragia, infección e hipertensión. Y recordar que los casos de sangrado masivo permanecen con requerimiento de ingreso a UCI y progresan con frecuencia a coagulopatía hemorrágica y dilucional, requiriendo manejo avanzado. Y por otra parte, que el sangrado obstétrico en el puerperio tardío es poco frecuente, pero que requiere considerar otras patologías de baja incidencia, pero de altísimo riesgo, como esta enfermedad tan importante que es la hemofilia adquirida. Entonces recuerden que para hablar de hemostasia es una interacción muy importante entre endotelio, plaquetas y factores de coagulación, y que se requiere esto para lograr la estabilidad del trombo, y que si hay déficit en cualquiera de estos escenarios puede haber alteración coagulopática. Recordamos además que los factores de coagulación son todos estos que vemos acá, y vamos a centrarnos en estos dos, el factor 7 o proconvertina y el factor 8 o factor antihemofílico A. Miren cómo ya empieza a incluirse la sospecha de hemofilia adquirida en especialidades como la ginecología y obstetricia, porque este concepto de coagulopatía adquirida empieza a ganar publicaciones como causa de hemorragia obstétrica típica y de problemas citológicos. ¿Cuál sería entonces el objetivo de esta actividad? Conocer el concepto de una enfermedad que es poco frecuente, que es muy grave y que puede producir sangrado en el periparto. Entonces, conociendo básicamente estas generalidades de la coagulación y de la hemofilia adquirida, debemos recordar que es una causa de hemorragia puerperal tardía en los primeros 3 meses del puerperio y que se asocia a sangrado vaginal y de otras partes. Y que cuando hacemos una revisión apropiada de la literatura sobre esta hemofilia adquirida, enfermedad específica y publicada en los textos de hematología y que es un desorden raro que produce sangrado, que se asocia a autoanticuerpos antifactor 8 de tipo autólogo y que es más frecuente en población anciana, pero que también se presenta en el periparto y en algunos niños, y que 50% de estas causas son idiopáticas y que en 50% puede estar asociado a sepsis, a malignidad, a embarazo y a algunos medicamentos. Entonces recordemos que estos autoanticuerpos antifactor 8 autólogos que concuerdan o que forman esta enfermedad que es la trombofilia A adquirida son patologías que debemos conocer en el puerperio. Cuando hablamos epidemiológicamente de esta hemofilia adquirida A o también llamada AJA, la incidencia es de 1 a 1.5 casos por millón, que se presenta en ancianos de más de 65 años y que tiene otro pico en mujeres de nuestro interés como ginecobstetras. Son mujeres en edad reproductiva y que pueden tener relación con el periparto y se relaciona entonces con la gestación. ¿Cuándo podríamos sospecharlo? En pacientes con PTT activado prolongado y que no tenían historia de una enfermedad de la coagulación, que no tenían historia previa de sangrado personal o familiar y que hacen sangrado súbito o intermitente, y también podemos sospecharlo cuando tenemos bebés con sangrado neonatal porque se ha demostrado paso de estos autoanticuerpos antifactor 8 a manera transplacentaria y que afectan al feto. ¿Cuándo entonces sería la pregunta sospechar hemofilia adquirida tipo A? Considerada en pacientes ancianos, en periparto y en posparto, con reciente aparición de sangrado anormal abdominal o en cualquier otra parte, vaginal, piel, tejidos, en mucosas, en cualquier otra zona, y que se asocian a una PTT activado de tipo aislado sin otros factores de la coagulación alterados y que luego cuando le midamos el factor 8 va a estar bajo y vamos a tener altos niveles de ese inhibidor que no debería estar presente en la sangre. Recordemos que 10 a 15% de las mujeres son mujeres en edad fértil y en primer año del puerperio. Y miren que la mitad de los pacientes son ancianos o son adultos mayores, pero se ha visto que 10 a 15% de toda la población de hemofilia adquirida A pueden ser mujeres en el periparto, tercer trimestre o en el puerperio hasta el primer año posparto. Recordar esto es muy importante. ¿Qué nos dice la literatura frente a esta hemofilia adquirida tipo A relacionada con el embarazo? Básicamente nos recuerda que se presenta en uno de 350,000 nacimientos, que generalmente vamos a empezar a ver este debut en los 3 primeros meses posparto, pero que puede ir hasta los 12 meses posparto, que tiene un bajo riesgo de recurrencia, y recordar que estos anticuerpos antifactor 8 pueden traspasar
traspasar la placenta y producir sangrado en el feto o en el neonato. Y debemos sospecharla en pacientes que tienen sangrados anormales en el periparto y en el puerperio e incluso sospecharla en el primer año posparto. Y los dejo con la doctora Claudia, que nos va a continuar explicando un poco más de la hemofilia adquirida. Listo. Y como bien pues hablo Liliana ahorita, algo de generalidades de la coagulación que tenemos que tener muy presentes, y es que actualmente la coagulación ya no se ve como se veía antes, como una cadena de eventos de memoria que continuaban una activación de una serie de enzimas, sino que ya estamos organizados en un foco de iniciación, una amplificación de la respuesta y una propagación de la misma. Siguiente. En este primer proceso de iniciación, entonces lo que ocurre es que después de que se da la lesión endotelial, esta primera fase que estamos señalando ahí en rojo, cuando se da la lesión endotelial se expone el factor tisular, el factor 7 activado, y esto hace que algunas de las proteínas de la coagulación se activen produciendo unas pequeñas cantidades de trombina. Estas pequeñas cantidades de trombina son útiles para permitir el paso siguiente, pero no son suficientes para formar un coágulo estable. El paso siguiente, que es la amplificación, se da sobre la superficie plaquetaria, que es finalmente la célula principal en todo este proceso, y entonces la trombina junto al calcio y los fosfolípidos en esta membrana de la plaqueta nos permiten la activación de todos los factores de la coagulación que se requieren, y como podemos ver, uno de este proceso, una parte importante de este proceso es la activación del factor 8. Posteriormente, en la fase de propagación, este factor 8 activado con el 9 activado y el 5 activado nos va a ayudar a la formación del complejo tenaza, y esto finalmente es lo que nos va a ayudar a la formación del coágulo estable y a que se logren este coágulo de trombina, este coágulo estable, que es lo que nos da el proceso final de la coagulación. Siguiente. Entonces, hay que tener presente que hay algunos cambios de la coagulación asociados al embarazo con los cuales ustedes están muy bien relacionados, y es importante, ¿por qué? Porque finalmente se ha planteado que las alteraciones hemostáticas del embarazo incluso plantean al embarazo como una posible trombofilia. Sin embargo, estos cambios que conocemos son unos coágulos más o unos cambios más pro-trombóticos que pro-sangrado, ¿cierto? Entonces tenemos algunas manifestaciones que son mecánicas: disminución del tono venoso, reducción del flujo sanguíneo, cambios mecánicos por la obstrucción mecánica del útero grávido, estasis venosa, ¿cierto? Algunas prostaciclinas, estrógenos y otras sustancias diferentes a los factores per se de la coagulación. Siguiente. Pero hay algunos cambios que son relacionados directamente con el embarazo a nivel bioquímico, a nivel de células plaquetarias. Entonces, a nivel bioquímico, aumento de unos factores procoagulantes, disminución de proteínas anticoagulantes como la proteína C y la S. A nivel plaquetario, aumento de la capacidad de la agregación plaquetaria y por ende también un aumento en los procesos de coagulación. Siguiente. Y algunos cambios relacionados con aumento en el dímero D, y estos cambios se ven no solo durante el embarazo, sino, como planteo aquí, en el puerperio inmediato y en el puerperio tardío pueden empezar a normalizarse. Entonces, siempre se ha relacionado al embarazo con una coagulopatía, pero una coagulopatía más por riesgo de trombosis que por riesgo de sangrado, y es importante este análisis que hacemos acá de que igual pueden haber algunas cosas y algunas situaciones como la hemofilia adquirida en la cual pueden haber sangrados. Aquí las condiciones asociadas, pues no las voy a nombrar más, la doctora Liliana ya las nombró muchos, la mayoría son idiopáticas, y tener en cuenta este pico en las mujeres jóvenes que está relacionado con el puerperio y con el debut de algunas enfermedades reumatológicas en las cuales también puede haber asociación. Siguiente, como planteaba aquí, alrededor del 10% con el embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hemofilia adquirida? Y entonces, como siempre nos enseñaron en medicina, lo primero es una historia clínica completa, y esta historia clínica tiene que ver con un interrogatorio muy completo. Aquí, personalmente, pues para las pacientes en posparto o en el puerperio, una historia familiar, antecedentes personales. En estos antecedentes personales, farmacológicos y familiares, es importante preguntar por los retos hemostáticos. Los retos hemostáticos son antecedentes con los cuales no están muy familiarizados todas las especialidades, pero nosotros como hematólogos pues lo tenemos que nombrar, y es importante pensar, preguntarle a los pacientes si han tenido procedimientos, exodoncias, cirugías, cualquier tipo de intervención, y si hubo alguna complicación de sangrado en estos eventos. Algunos han pasado desapercibidos, a veces en exodoncias han tenido sangrados importantes y eso no se tomó como la importancia que debe tenerse. Entonces, es importante hacer un interrogatorio dirigido.
¿Qué exámenes vamos a hacer? Una paciente que llega a nuestro servicio con un sangrado, que no tiene antecedentes de coagulación, que no está con consumo de sustancias, pues unos exámenes básicos, tenemos que hacer un hemograma, saber cómo están sus plaquetas y unos tiempos de coagulación. En el embarazo es importante, o en el posparto ver también el fibrinógeno, pero esto lo vamos a ir viendo como en el camino, cómo vamos a hacer esa evolución. Siguiente. Entonces, el cuadro clínico típico es un paciente sin antecedentes de coagulopatía, que usualmente debuta agudamente, puede tener sangrados simultáneos, y esto es importante, ¿por qué? Porque la mujer puede llegar no solo con el sangrado genital posparto, sino también con sangrado en el sitio de la cesárea, en caso tal de que haya habido cesárea, o sangrado de la episiotomía, o incluso tener sangrados en mucosas o en otras zonas, hematomas subcutáneos, sangrados en músculos que no son tan frecuentes, y aquí, como se ve resaltadito ahí en negrita, sangrado posterior a procedimientos invasivos, teniendo en cuenta que el parto sería este procedimiento invasivo. Siguiente. Y aquí algunas imágenes, siguiente, de cómo pueden lucir los pacientes. En las pacientes puérperas, como les decía, lo que vamos a ver es los sangrados en el sitio de la cesárea, o los sangrados de la episiotomía, o el sangrado genital, que es por el cual consultan. Entonces, teniendo un paciente con este tipo de manifestaciones, hacemos unos estudios básicos, un conteo plaquetario que es normal, un TPT que está prolongado con un TP que es normal, y eso pues nos va a dar una sospecha clínica de una hemofilia adquirida asociada al embarazo. Y aquí vamos a tener dos escenarios. Planteamos dos escenarios porque si tiene un sangrado que amenaza la vida, tenemos que hacer un diagnóstico, digámoslo así, más rápido, y tratar de hacer todos los estudios rápidamente para poder tener un diagnóstico oportuno. Si el sangrado no amenaza la vida, nos va a dar tiempo a hacer los estudios completos. Entonces, les voy a hablar inicialmente de cuáles son los estudios completos. Tenemos un TPT prolongado, y al tener esta prueba prolongada, ¿qué debemos hacer? Lo primero es confirmar que la prueba sí esté prolongada, porque hay muchos errores en la toma de las muestras, errores preanalíticos por un inadecuado procesamiento de la misma. Pero si tenemos una clínica de una paciente con este sangrado y un TP prolongado, debemos hacer una prueba de mezclas. ¿En qué consiste esta prueba de mezclas? Lo que hacemos es diluir plasma del paciente con un plasma de un paciente normal, y esta prueba de mezclas debe hacerse inmediata y debe tomarse una nueva muestra incubada 2 horas posterior a 37 grados. ¿Con qué fin? Lo que queremos ver es si el paciente tiene déficit de factores. Al realizar la dilución con un plasma de un paciente normal, ese plasma va a suministrar los factores faltantes y van a corregir este TTP, debe corregir. Entonces, al corregir, pensamos en un déficit de factor, y eso es una cadena diferente, que es la primera que vemos al lado izquierdo, déficit de factores relacionados. Cuando no hay corrección inmediata, ni incubada, ni a las 2 horas, debemos pensar en un posible anticoagulante lúpico. Y cuando hay corrección de pronto inmediata, pero a las 2 horas nuevamente vuelve y prolonga el TTP, eso nos hace pensar que podemos usar ante un inhibidor que inicialmente corrige, pero posteriormente nuevamente prolonga. Y eso nos hace pensar en hemofilia adquirida. Y ante esta sospecha, ¿qué debemos hacer? Tomar niveles de factor 8, y si el factor 8 está bajo, pues tomar inhibidores, y si los inhibidores están mayores a 0,6 unidades Bethesda, esto nos confirmaría una hemofilia adquirida. Siguiente. ¿Y qué debemos hacer para tratar la hemofilia adquirida? Siguiente, digamos que hay 2 pilares en el tratamiento. El primero es parar la hemorragia cuando existe la hemorragia, que es lo que estamos hablando en el caso usualmente de las maternas, y el segundo es erradicar el inhibidor. No hay uno más importante que el otro, los dos van en paralelo. Entonces, para parar la hemorragia, ¿qué debemos hacer? Debemos dar un tratamiento con algún tipo de medicamento o agente, nosotros lo llamamos agente bypass. ¿Por qué? Porque como tenemos un déficit de factor, dar este factor únicamente no va a ser suficiente porque tenemos anticuerpos contra este factor. Entonces debemos dar algún medicamento que nos sirva para suplir la cascada de la coagulación, para llegar a la formación del coágulo estable sin necesidad de pasar por la vía del factor 8. Entonces existe el factor 7 activado recombinante, el complejo protrombínico activado, o existe, en algunos casos se plantea el factor 8 porcino, que no lo tenemos disponible en el país. Y para erradicar el inhibidor, pues de primera línea, uso de corticosteroides o corticosteroides combinados con ciclofosfamida.
Tener en cuenta que se deben evitar los procedimientos invasivos que puedan inducir hemorragias y por esto es tan importante pensarlo en este momento, porque si bien es cierto la principal causa de sangrado postparto va a ser una situación más mecánica, más localizada, si es postcesárea, pues hay que pensar en la parte local. Es importante que si no diagnosticamos una hemofilia adquirida, vamos a estar sometiendo al paciente a procedimientos que le van a aumentar el riesgo de sangrado y de complicaciones. Siguiente. Estos son los medicamentos, el factor 7 activado recombinante a dosis de 90 microgramos por kilo cada 2 o 3 horas hasta control del sangrado, o el complejo protrombínico activado de 50 a 100 unidades por kilo cada 6 a 12 horas con una dosis máxima de 200 unidades por kilo. En algunas revisiones se plantea el factor 8, como les había hablado, a dosis altas cuando los títulos de inhibidores son muy bajos, pero esto es con un riesgo alto porque igual tenemos inhibidores contra el factor 8 y si tenemos un sangrado que amenaza la vida, pues esto nos puede prolongar el riesgo del sangrado, y el factor 8 porcino recombinante que no lo tenemos disponible en el país y que su facilidad es que se puede hacer seguimiento de niveles con la misma técnica del factor 8. Siguiente. ¿Y cómo vamos a erradicar el inhibidor? Pues como les planteaba, podemos parar el sangrado, eso salva vidas, pero si no erradicamos el inhibidor, esto no se va a resolver el problema y van a aparecer sangrados en otros niveles. Entonces, esteroides, prednisona 1 miligramo por kilo, por 3 a 5 semanas, con unas tasas de remisión que van del 40 al 70%, y si lo combinamos con ciclofosfamida, 1 a 2 miligramos por kilo día, un medicamento que se puede dar vía oral, con tasas de remisión entre el 60 y al 80%. Usualmente, la mediana del tiempo para el tratamiento y para la respuesta es 5 semanas. El factor puede tardar un poquito más en llegar a sus niveles normales, pero es importante hacer este seguimiento. Siguiente. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance de realizar, y aquí simplemente una reflexión, y es que el conocer las enfermedades nos permite estar al alcance de todas y poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Siguiente. Y contar qué pasó con el caso, teniendo en cuenta que pues, la paciente tenía su tiempo de tromboplastina activado prolongado, que no había respondido al plasma fresco congelado, se interconsultó a hematología, se hizo un diagnóstico de unos niveles de factor 8 bajos, con el resto de factores normales, unos títulos de inhibidores que fueron positivos. Siguiente, y la paciente recibió el tratamiento con terapia puente, con factor 7 activado recombinante, tuvo éxito y se resolvió el caso. Es importante plantear que haber tenido una hemofilia adquirida relacionada al embarazo no condiciona que en el siguiente embarazo va a tener también una hemofilia adquirida, pueden tener embarazos normales. Siguiente. Y hay que tener presente que la hemofilia adquirida, si bien es un desorden raro, hay que tenerlo presente durante el primer año del puerperio, porque es un sangrado que pone en riesgo la vida de la mamá, y tenemos en cuenta de lo grave que es un recién nacido sin su mamá y que es ocasionado por autoanticuerpos contra el factor 8, y por esto es importante no solo tratar el sangrado, sino también erradicar los autoanticuerpos. Siguiente. Hay que conocerlo, saber que existe, sospecharlo. Importante difundir el conocimiento sobre la hemofilia adquirida porque finalmente, como son pacientes que no tienen antecedentes de patologías hematológicas, los médicos que se van a ver enfrentados al inicio de los síntomas, a la sospecha y al diagnóstico, usualmente son médicos no expertos en patologías de la coagulación. Siguiente. Muchas gracias a todos.